Gracias a Juris.p, a Marcelo por las palabras de presentación. Y como ya se anunció, vamos a ver tópicos, asuntos vinculados a la invalidez, a la ineficacia también, la revocación, ¿no?, de los testamentos, ¿no? Como ya se anunció, ¿no?, una primera parte, ¿no?, va a estar dedicada a la parte expositiva y va a haber un tiempo prudencial para sus preguntas, ¿no? Así como mencionó Marcelo, quizá, doctoras, doctores, por un tema de orden, de repente pueden aparcar sus preguntas para la parte final, y de igual forma, sin perjuicio de eso, pueden ir formulando sus preguntas en el chat, ¿no? De repente, si tienen alguna inquietud, una idea, la pueden ir consignando en el chat, por favor, con toda confianza, sin ningún problema, y lo conversamos, lo discutimos al cierre de la parte expositiva, ¿no? Un poquito más allá de las 9 de la noche. Entonces, sin más preámbulo, doctoras, doctores, agradeciéndoles una vez más su conexión esta noche, agradeciéndole a Juris.p la nueva oportunidad, vamos empezando. Bien, lo primero que debemos traer a colación, doctoras, doctores, es que el testamento es un negocio jurídico más. Eso para empezar. Desde luego, el testamento no es un contrato, ¿no? ¿De acuerdo? El testamento es un acto o negocio jurídico de carácter unilateral, ¿no? Acto o negocio jurídico unilateral, dentro de la terminología del Código Civil. Y en virtud de este negocio jurídico, de este acto jurídico, la persona, el testador, ¿no?, va a ordenar la repartición de su patrimonio, la repartición de sus bienes para después de su muerte. Sin perjuicio de lo que se haya desarrollado o se vaya a desarrollar en otras sesiones, sí es importante, doctoras, doctores, que ustedes tengan en cuenta, ¿ya?, que la interpretación del testamento tiene algunas peculiaridades justificadas en la finalidad que tiene el acto o negocio jurídico del testamento. En el testamento, el sujeto no busca vincularse con otro. Eso, doctoras, doctores, es clave. El sujeto no busca vincularse con otro, el sujeto no busca generarse compromisos con alguien, como ocurre en un contrato, o incluso en algunos negocios jurídicos unilaterales que tienen la vocación de estar destinados al final del día a generar vinculaciones con otros, ¿no? En el testamento no, porque el testamento está diseñado para funcionar después de la muerte de la persona. Entonces no tiene allí una diferencia clave con otro tipo de actos o negocios jurídicos, ¿no? A nivel práctico, en lo que a interpretación se refiere, ¿cómo aterrizamos esta diferencia que, valgan verdades, es más o menos fácil de constatar, de advertir? Bueno, aterriza del siguiente modo, doctoras, doctores. En la interpretación del testamento, lo que importa más que nada es la intención o la voluntad del testador. Más allá de lo que pudieran haber interpretado los destinatarios de esa declaración, más allá de lo que pudieran interpretar los sucesores, los herederos
o cualquier lector del testamento, sea heredero o no sea heredero, un abogado, un juez, un albacea, lo que importa es la genuina voluntad, la genuina intención. La confianza de los destinatarios realmente no entra mucho a tallar, cosa que sí ocurre evidentemente en otro tipo de negocios jurídicos, donde lo que yo busco es vincularme con los demás. Evidentemente la confianza, lo que los demás puedan entender de mi declaración, va a jugar un papel importante en la interpretación. Pero eso no ocurre en un testamento, doctoras, doctores, donde la lógica, pues, como se puede notar, es bastante diferente, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, creo, que es siempre bueno tener en cuenta. Eso por un lado. Ahora, como negocio jurídico, que es el testamento, ¿no? Como pueden ustedes, como está anotado en la PPT, el testamento se somete a las reglas generales de invalidez e ineficacia del negocio jurídico. Entonces, los famosos artículos 219, 221 del Código Civil pueden, de cierta forma, aplicar, ¿de acuerdo?, al testamento. Entonces, las reglas generales de invalidez y de ineficacia que podemos encontrar en el libro segundo del Código Civil, también, ¿no?, son aplicables en cierta medida al testamento. Ahora, en este punto, toca recordar entonces, ya que estamos hablando de invalidez e ineficacia, un poquito, brevemente, las diferencias entre estas categorías. Hay una doctrina brasileña bastante importante que ha tenido una influencia relevante en nuestro medio, que es la del profesor brasileño, un autor de la segunda parte del siglo XX, Francisco Pontes de Miranda. Pontes de Miranda nos habla de una escalera que en doctrina se conoce como escalera ponteana, ¿ya? Y Pontes nos habla de 3 escalones. Pontes nos habla de 3 niveles. El nivel de la existencia o relevancia también, que le llaman otros autores, el nivel de la validez y el nivel de la eficacia. El nivel de la existencia es si hay o no hay negocio jurídico. Si hay o no hay un acto o negocio. Ya ese es, doctoras, doctores, el nivel, ¿no?, de la existencia. Si tenemos un acto o negocio jurídico. En, en ese contexto, en ese contexto, si tenemos una declaración de voluntad terminada, podríamos decir que el negocio existe. Si no tenemos una declaración de voluntad terminada, el negocio no está presente, ¿no? El negocio no existe. El negocio, digámoslo así, está como ausente, ¿no? Entonces, en ese contexto, habría que preguntarse, ¿no?, esta inexistencia, ¿qué relación tiene con la nulidad? Ahora vamos a ver. Si el negocio existe, doctoras, doctores, hay que evaluar si el negocio va a ser válido o inválido. Si hay un negocio, si existe el negocio, tocará evaluar, pues, si puede entenderse que es válido o no es válido. Entonces, al analizarse esto, ¿ya?, al determinarse su validez, cabe formular lo siguiente, ¿no?
Si es válido, ¿esto qué va a implicar? Que el negocio respeta las normas imperativas que le son aplicables. En cambio, si el negocio jurídico no respeta las normas imperativas que le son aplicables, tendríamos más bien un negocio inválido. Ahora, esta invalidez, o sea, cuando el negocio jurídico no respeta las normas imperativas, esta invalidez es de dos tipos, ¿no? Esta invalidez conoce dos clases, ¿no? Nulidad y anulabilidad. Cuando la norma violada, cuando la normativa transgredida, la normativa imperativa vulnerada en la celebración de un negocio protege intereses generales, decimos que hay nulidad. En cambio, si la normativa vulnerada protege intereses particulares, decimos que tenemos una anulabilidad. Doctor, ¿y cómo sabemos si se protege el interés general o cómo sabemos si hay un interés particular de por medio? ¿Cómo se diferencia eso? Bueno, doctores, realmente es un asunto que depende de la política legislativa del legislador. El legislador verá qué asunto se puede considerar de relevancia general y qué asunto se podrá considerar de una relevancia más individual, más particular. Cabe decir esto porque en la nulidad cualquier sujeto con interés, no solo las partes, sino terceros con interés, el Ministerio Público, los propios jueces, cuando la nulidad resulta manifiesta, pueden también hacer valer la nulidad. Entonces, que un negocio jurídico sea nulo implica que cualquier tercero con interés puede hacer valer eso. Y si cualquier tercero con interés puede invocar o hacer valer, exigir que se declare la nulidad, ¿cómo debemos interpretar eso? Pues de la única forma posible, ¿no? Que de por medio existen intereses generales, ¿no? De por medio hay un interés general, ¿no? De por medio hay un interés más o menos relevante, ¿no? Para toda la comunidad. Eso explica que no solo las partes puedan reclamar. En cambio, la anulabilidad es diferente porque según el Código Civil, por la anulabilidad solo reclaman los afectados o el afectado por el vicio de anulabilidad. No puede reclamar cualquier tercero, mucho menos el Ministerio Público o el juez. No pueden invocar la nulidad, la anulabilidad. Únicamente puede invocar la anulabilidad el afectado, el perjudicado por el vicio de anulabilidad. Entonces, allí tenemos un poco una aproximación a la nulidad, anulabilidad e inexistencia. Ahora, ¿cuándo estoy ante un supuesto de nulidad? ¿Cuándo estoy ante un supuesto de anulabilidad? Otra vez, como siempre en este tópico, como en tantos otros, es un asunto de política legislativa. Las causales de nulidad las tenemos en el artículo 219, mientras que las causales de anulabilidad las tenemos en el artículo 221 del Código Civil. Ahí está un listado de causales. Ahora, el inciso 8 del artículo 219 nos dice, doctoras, doctores, que hay nulidad cuando el acto o negocio jurídico viola el orden público o las buenas costumbres. Si el acto o negocio jurídico
viola el orden público y las buenas costumbres, hay nulidad. ¿Esto qué significa? Que va a haber nulidad cuando se viole una norma imperativa en general. Y el propio 219, inciso 8, dice, ¿no? Será nulo el acto o negocio jurídico si es que se viola el orden público, las buenas costumbres, salvo que la ley establezca una sanción diferente. Salvo que la ley establezca una sanción diferente. Entonces uno dice, ah, caramba, si yo tengo un negocio jurídico que viola la ley, ¿no? Y la propia normativa no me indica si es nulidad, anulabilidad, ineficacia. La normativa vulnerada no me especifica qué tipo de sanción, vamos a decirlo así, es aplicable. Por el 219, inciso 8, ¿yo qué digo? Nulidad. Esto es lo que Lizardo Taboada, ¿no? Quien fue quien acuñó esta terminología. ¿Qué cosa? Nulidad virtual, ¿no? Que aparece prácticamente por vez primera en nuestra doctrina con el profesor Taboada. Algo ya había dado a entender también, antes que Lizardo Taboada, el gran maestro José León Barandiarán. Pero quien desde fines de los 80 y con mucho empeño en los años 90, hablaba de esta figura de la nulidad virtual, o sea, cada vez que tenemos un negocio que contradice la normativa imperativa, pero no hay una sanción específica, simplemente la nulidad. ¿Qué deducimos de aquí para ir cerrando este punto? Que para hablar de anulabilidad o para hablar de ineficacia, ¿ya? Para hablar de nulidad o para hablar de ineficacia, ¿no? ¿Podemos utilizar la misma aproximación para identificar los supuestos? No. En la nulidad cabe la nulidad virtual. Cabría preguntarse, ¿la ineficacia o la anulabilidad pueden ser virtuales como la nulidad? No. No. Doctor, entonces, ¿cómo funciona? La ley tiene que ser expresa al momento de sancionar un caso con anulabilidad, ahí están los casitos 221, o con ineficacia, como es el caso de los supuestos de defecto de actuación representativa del 161 del Código Civil, o la rescisión, que es otro supuesto de ineficacia, ¿no? Como en el caso de la compra-venta de bien ajeno, 1539 del Código Civil. Las ineficacias, la anulabilidad, los defectos que no sean nulidad, tienen que estar expresamente previstos como tales en la norma. Si no es así, nulidad nomás. Doctor, ¿y la revocación? La revocación es el tercer escalón, doctoras, doctores, ¿no? Si el negocio es válido o inválido, en ambos casos hay que llegar al tercer escalón para analizar su eficacia, para analizar la producción de sus efectos jurídicos. ¿Qué cosa es el efecto jurídico? Creación, modificación o extinción de derechos y deberes. Si se crean derechos, si se extinguen derechos, si se modifican derechos, si se modifican deberes, son cuestiones, doctoras, doctores, ¿ya? Son cuestiones, son aspectos, ¿ya?, de la eficacia. Más en general, tendríamos que decir que la eficacia o los efectos se refieren a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Ahí están los derechos, los deberes, las cargas, derechos potestativos, estados de sujeción, interés legítimo, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, la revocación, la mayoría de la doctrina, doctoras, doctores, lo entiende
como un supuesto donde el acto o negocio jurídico unilateral, pues normalmente la revocación es para actos unilaterales, como el testamento. El acto jurídico unilateral, el negocio jurídico unilateral, pierde efectos por obra, ¿ya? Pierde efectos por obra del propio autor. O sea, el propio autor del acto negocio jurídico priva de efectos. Si se quiere, y de hecho aquí le llama el Código Civil en materia de formación del contrato a la oferta y a la aceptación, retractación, también puede llamarse así. Me retracto de, ¿no? Entonces, el acto negocio jurídico pierde efecto por voluntad, ¿no? Por voluntad del propio autor, ¿no? El acto negocio jurídico pierde efectos por voluntad de su propio creador, de su propio artífice. Esa es una peculiaridad. Entonces, en el testamento, ¿qué tenemos? Que el testamento va a perder su eficacia por obra de su propio creador. Pero aquí viene una situación interesante, ¿no? ¿Cuál, doctor? ¿Cómo podríamos hablar de revocación del testamento si entendemos que la revocación es un acto para quitar eficacia, si el testamento de por sí no es eficaz mientras el autor esté vivo? ¿Cómo voy a revocar algo que no produce efectos todavía, según la noción que se acaba de dar? ¿Cómo me voy a retractar de algo que todavía no produce efectos? En todo caso, yo me retracto de lo que ya está funcionando, ¿no? Entonces, allí toca hacer una precisión, doctoras, doctores. La dación de un testamento puede generar, sobre todo cuando es conocido por los sucesores, puede generar expectativas. La dación de un testamento, la expedición de un testamento, elaborar un testamento, terminarlo cumpliendo las formalidades de la ley, pero el testador está vivo, lo que va a generar fundamentalmente son expectativas, ¿no? Porque los sucesores, los herederos, tienen la perspectiva de adquirir ciertos derechos si es que ocurre un evento determinado. ¿Y cuál es el evento determinado acá? La muerte del testador. Ahora, agregando, la muerte sin revocación. La muerte sin que haya una revocación. Si no se presenta, si no se da una revocación, todo bien, ¿no? Si no se da una revocación, no hay problema, pero acá el sujeto igual está expectante, ¿no? Fallece sin revocar, adquiero. Pero si fallece, pero para cuando fallezca ya revocó, no adquiero nada. Entonces, esa revocación va a suprimir esa expectativa, pues, doctoras, doctores. Esas expectativas no se van a dar. Y puede ser, sí, que porque la expectativa es otra situación jurídica, no puede ser que los sucesores, los herederos, puedan, digamos, no tener muy claro o desconocer, pero la expectativa existe, ¿no? Como una persona puede tener derechos sin conocer los mismos, ¿no? Pues igual, puede haber expectativas sin que la persona tenga un conocimiento cabal de las mismas. Entonces, cuando hay una revocación, esas expectativas se suprimen. Sigamos avanzando. Ahora, a pesar de que
en general, ¿no? El libro segundo del Código Civil se puede aplicar a algunos tópicos del testamento. No podemos negar, pues, que el testamento tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Eso es innegable. Y obviamente, doctoras, doctores, por elemental aplicación del criterio de especialidad, si encontramos una contradicción, si encontramos un contraste entre la normativa, ¿no? eh, del acto jurídico del libro segundo con la normativa del testamento que está en el libro cuarto del Código Civil, Derecho de Sucesiones, si hay un contraste entre ambas, obviamente para un caso de sucesiones, para un caso testamentario, obviamente si hay contradicción, tengo que elegir, tengo que preferir la normativa testamentaria por elemental y fácil aplicación, insisto, del criterio de especialidad. Por fácil y sencilla aplicación del criterio de especialidad. Es por eso, no hay realmente, doctoras, doctores, otra razón. Ahora, eh, esta, digamos, este contraste lo podemos ver, por ejemplo, no siempre ocurre, desde luego, ¿no? Pero un ejemplo de ocurrencia de este contraste, insisto, está en el artículo 161 y 759 del Código Civil. El 161, sobre la ineficacia del acto o negocio jurídico, habría que preguntarse, ¿podría aplicar a los testamentos? Y la respuesta evidente, doctoras, doctores, es que no. ¿Ya? No va a poder aplicar a los testamentos. No va a ser viable aplicar a los testamentos, doctoras, doctores. ¿Por qué? Porque el 161, como se acaba de decir, es una norma que tiene que ver, ¿no?, con la representación. Y evidentemente, ¿no?, al ser una normativa que tiene que ver con la representación, no cabe en testamento, porque en el testamento está prohibida la representación, está proscrita. Y otro punto, ¿no? ¿Qué pasa con la contratación o actos jurídicos sobre bienes ajenos? Sí, sí cabe, ¿no? Es posible, tiene una particular eficacia, ¿no? La contratación sobre bienes ajenos. La contratación sobre bienes ajenos en principio no genera nulidad. Lo dice el 1409, inciso 2 del Código Civil, ¿no? No se vaya a pensar que es una apreciación mía o que el autora tal o cual lo dice. No es ninguna apreciación personal, lo dice la ley. Si les interesa, allí por intermedio de Marcelo, les puedo alcanzar la tesis de magíster que hicimos el año 2015, justamente donde nos detenemos en esta problemática de los actos o negocios jurídicos sobre bienes ajenos, principalmente en el marco de la compra-venta, y cómo sobre ellos muchas veces la nulidad pues termina siendo una sanción o un remedio, entre comillas, que no corresponde, que resulta impertinente.
Ahora, en materia testamentaria, sin embargo, tenemos el 759 del Código Civil, ¿no? Que dice que hacer legados que impliquen bienes ajenos, o sea, bienes que no le corresponden a uno, dejarlo como legado, invalidez, no ineficacia. Entonces, aquí vamos viendo ciertas particularidades en la normativa de testamentos que nos hacen notar que en principio sí, desde luego, hay una aplicación del libro segundo del Código Civil en materia testamentaria, pero esa aplicación es limitada porque el libro cuarto del Código Civil establece una serie de situaciones o normativas diferentes a los que se establece en el libro segundo del Código. Ahora, la libre revocabilidad del testamento, ¿no? La libre revocabilidad del testamento. El testador tiene el derecho de revocar, ¿no? ¿Y qué ocurre? En cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias, ¿no? No, digamos, no corresponde, doctoras, doctores, que el testador tenga que dar explicaciones. O sea, en realidad, siempre que respetemos la normativa imperativa al celebrar un acto, negocio jurídico, no hay que dar explicaciones a nadie, en simple. Las explicaciones van a venir, ¿ya? Las explicaciones se van a dar, ¿ya? Eh, digamos, por razones, si se quiere, personales, ¿no? Comerciales, pero no por razones jurídicas. Entonces, mientras el testador respete los límites que la ley le establece, el famoso tercio de libre disposición si tiene descendientes, o media parte, 50% de libre disposición cuando solo tiene ascendientes, mientras respete eso no hay problema, puede repartir como mejor considere. Ahora, ¿qué ocurre si yo digo, otorgo este testamento y por medio de la presente cláusula, ¿no? Según la cláusula tal o cual, este testamento va a ser irrevocable. Juro que este es mi último testamento, a pesar que me falte como 60 años para morir, pues una persona joven. Puede ser, bueno, para los más memoriosos, disculpen si descontextualizo, como esta película antigua, ¿no? Ricky Ricón, ¿no? Un niño, un puber, ¿no? Es multimillonario y muy joven deja su testamento y podría hacerlo, ya veremos, ¿no? Porque ahí hay un tema con la minoría de edad en el caso peruano. Pero imaginemos, ¿no? Una persona que acaba de cumplir los 18 años, ¿no? Muy joven y con todo un futuro por delante, ¿no? Y con muchos recursos. Y deja su testamento, ¿no? Y dice, este es el último testamento, el primero y el último. No habrá más. Y cualquier otro testamento que yo pueda hacer en el futuro no va a poder dejar de lado este testamento. No. No. Doctor, esa cláusula sería nula, por supuesto. El testamento en su esencia es libremente revocable. Ahora, la revocación expresa del testamento, total o parcial, o de alguna de sus disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera sea su forma. Claro, ¿cómo dejo? Viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo dejar sin efecto un testamento? ¿Cómo dejo sin efecto un testamento? Como yo quiera. ¿Mm? No, yo no puedo dejar un testamento sin efecto como se me dé la gana.
¿ya? El testamento se cambia, se modifica por otro testamento. Por más que la persona verbalmente o a través de documentación escrita haya pretendido dejar sin efecto un testamento por escritura pública, un testamento cerrado, caramba, un testamento ológrafo, marítimo, militar, en fin, lo que fuese, esa revocación sería inválida, sería nula esa revocación. No va a poder dejar sin efecto el testamento. En simple, a un testamento yo lo dejo sin efecto por otro testamento. Que en realidad, doctoras, doctores, es en el fondo la proyección de la regla general que se puede extraer del artículo 1413 del Código Civil, ¿no? Que responde a la pregunta, ¿cómo modifico un testamento? Y en el caso del 1413, ¿cómo modifico un contrato? Y digamos, en síntesis, lo que uno puede concluir dándole una lectura razonable al 1413, tomando en cuenta temas de seguridad jurídica y demás, más o menos uno podría concluir que el contrato, el negocio jurídico, como el testamento, se modifica, se cambia según la formalidad que pueda tener. Si no tiene formalidad alguna, bueno, en buena hora. Pero si ese acto, negocio jurídico, tiene una formalidad, ab solemnitatem, sobre todo como ocurre en el testamento, pues evidentemente su modificación tendrá que ser también ab solemnitatem. Entonces, un testamento se deja sin efecto solo por otro testamento. Ahora, aquí viene una situación interesante, ¿no? Dice, si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las disposiciones del primero a menos que el testador exprese su voluntad en contrario. Revocación de la revocación, ¿no? Pues, repito, si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro, o sea, yo saco el testamento 1, luego el testamento 2, que termina revocando el testamento 1, pero sale el testamento 3, revocando el testamento 2. ¿Qué tengo? Una combinación, hasta donde sea posible, del testamento 1 y del testamento 3. El 1, en tanto y en cuanto no se oponga al testamento 3, revive y es vigente. A menos que se diga en el testamento 3, ¿no? Por si acaso el testamento 1 no va a producir ningún efecto, pero tendría que decirse. Doctor, pero si no se dice nada, pues si hay compatibilidad entre el testamento 1 y el testamento 3, ambos en conjunto van adelante como disposiciones testamentarias. La subsistencia de testamentos sucesivos. El testamento que no es revocado total y expresamente por otro posterior subsiste en las disposiciones compatibles con las de este último, como les decía. Testamento 1, testamento 2, testamento 3. ¿Qué pasa si la persona saca un testamento 1? Imagínense, saca el testamento 1 de forma o siendo bastante joven. Imagínense que saca ese testamento en los 70, en los 80, siendo muy, muy joven. Luego hay un testamento 2 de los años 90 o de los años 2000. Y luego ahora hay un testamento 3. Pero claro, esos testamentos, ¿por qué se van sacando? Porque la persona va aumentando sus bienes, la persona va aumentando sus activos. Entonces, si todos los testamentos son compatibles, adelante. Porque cada testamento reparte ciertos tramos de activos, digámoslo así. Activos obtenidos durante ciertos periodos de tiempo, ciertos lapsos.
¿no? Entonces, mientras no haya contradicción y respetándose la normativa, se puede entender que todos los testamentos hacen una repartición conforme a ley de los bienes, incluido la porción disponible, pues todo vale. Y pueden haber 2, 3 testamentos funcionando plenamente. Claro, es una posibilidad. En la vida real no suelen haber casos de este tipo. Al menos en jurisprudencia no se conoce mucho de un caso así. Vamos ahora, doctoras, doctores, con la caducidad del testamento. La caducidad tiene un parecido con la revocación. La caducidad también implica una pérdida de efectos. Doctor, la revocación es pérdida de efecto. Sí. La caducidad es pérdida de efecto. Ajá. Doctor, pero si en ambos casos tenemos pérdida de efectos, perdón, entonces, ¿dónde estará la diferencia? ¿Cuál, dónde radicaría el elemento diferenciador? ¿Dónde estaría? ¿No? ¿Cómo, cómo solucionamos eso? Ese, ese elemento de distinción, ¿dónde lo podemos hallar? ¿Dónde lo podemos ubicar? Ese es un punto importante, muy simple. Sin embargo, la revocación es cuando el acto o negocio pierde su efecto, doctoras, doctores, por voluntad de su creador, como ya lo dijimos. En cambio, en la caducidad no. En la caducidad el testamento pierde sus efectos por circunstancias externas o ajenas al autor del testamento. Por eso dice, ¿no? Por ejemplo, en la caducidad alude a un supuesto fáctico, ¿no? Que implican privación de eficacia. No es que el propio autor lo prive de efecto. Eso ya sería, insisto, reitero, revocación. Ahora dice, la instauración de herederos en el testamento caduca si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgó el testamento, ¿no? Y que vivan o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de que nazcan vivos. ¿A qué se refiere, doctor? Bueno, Miguelito dejó su testamento el 2017. El 2019 concibe un hijo, un menor, un pequeño, que nace en plena pandemia del COVID-19 durante la durísima primera ola, 2020. Eh, Siendo ese el contexto, durante la pandemia muere. Ese testamento caducó porque aparece un nuevo heredero forzoso. Ese testamento se realizó en una circunstancia completamente diversa de cara a sucesores al momento de la muerte de la persona. Pueden haber testamentos, imagínense, ¿no? Juanito hizo su testamento el año 90, cuando tenía un solo hijo. Luego el 2000 tuvo 2, 3 hijos más, de ahí se divorció, tuvo más hijos, ya ese testamento de los años 90 ya no vale nada. ¿Qué pasó? ¿Se revocó? No, no es revocación. Caducó, caducó.
¿Qué otro supuesto de caducidad se tiene? Dice, si el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador sin dejar representación sucesoria, ¿no? Renuncia a la herencia y no hay representación sucesoria, ahí se complica el testamento, ¿no? Muere antes del testador. Juanito tiene 3 hijos y bueno, Juanito, como desgraciadamente ocurría en pandemia, ¿no? Juanito tiene hijos, sus hijos de repente generaron una condición de comorbilidad y los hacían especialmente vulnerables, y por ahí, en la parte más dura de la pandemia, los hijos mueren antes que el padre y no dejaron representación sucesoria. Si había un testamento, este caducó. Entonces, tener en cuenta, doctoras, doctores, esa situación, ¿no? Revocación, el propio autor. Caducidad, una circunstancia ajena que la ley evidentemente establece como consecuencia que el testamento cesa en sus efectos. En rigor, tanto revocación como caducidad son supuestos de ineficacia. El tema es el origen de esa eficacia, ¿no? O ineficacia, ¿no? ¿En qué se origina esa ineficacia? ¿Cómo se justifica o cómo se explica? Ahí está la diferencia. Dice, cuando el heredero es el esposo y se declara la separación judicial por culpa propia o el divorcio. Claro, en el testamento está la esposa, el esposo, pero tiempo después hay un divorcio, hay una separación. Luego de eso muere, pues, obviamente también ese testamento caducó, ¿no? Se tiene que reconfigurar y en realidad es una cuestión ya prácticamente, doctores, lógica. Posiblemente el Código Civil ni siquiera tendría que decirlo. Ahora dice, si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o por desheredación sin dejar descendientes que puedan representar, igual. Si el heredero es desheredado o hay un tema de indignidad con él, el testamento caduca y se vuelve una sucesión intestada, por ejemplo. Esa caducidad se puede solicitar como pretensión en una demanda, evidentemente. Se da una circunstancia según la cual debe operar una caducidad. De repente hay un grupo de sucesores que lo que quiere es que se dé una sucesión intestada, entonces hay una desheredación o hay una causal de indignidad, y si eso se logra estimar, pues el testamento previo queda en nada. En simple, caduca. Caducidad. Es nulo el testamento otorgado por menores de edad. Claro. Y cuando hablamos de menor de edad, fíjese usted, doctor, menor de edad es menor de 18. En otros actos o negocios jurídicos, si el que celebre el acto tiene más de 16, pero menos de 18, se genera un tema de anulabilidad, porque uno de los celebrantes tiene lo que se denomina capacidad restringida. ¿Ya? Uno de los celebrantes, ¿de acuerdo? Tiene capacidad restringida. ¿Ya? Ok. Si uno de los celebrantes tiene capacidad restringida, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la sanción? El 221 del Código Civil dice que es un tema de anulabilidad.
Pero para sucesiones el libro cuarto dice que no. Nulidad, no anulabilidad. Sea que el testador o pretendido testador tenga 10, 11 años como lo tenía Ricky Ricón, o tenga 16, 17, son menores de edad y la consecuencia es básicamente la misma, la nulidad. No habría espacio o sería un poquito difícil hacer espacio para otro tipo de sanción. Ahora dice, cuando un testamento ha sido otorgado expresando como causa la muerte del heredero instituido en uno anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel si resulta falsa la noticia de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa, doctoras, doctores, si es que, digamos, fallece un heredero y a consecuencia de esa muerte, el testador modifica el testamento? Luego el testador muere, pero ese supuesto heredero finado no había muerto realmente, estaba vivo. Como dice el dicho, no estaba vivo, no estaba muerto, perdón, estaba de parranda. Entonces, si no estaba muerto, si el sujeto estaba con vida, ¿qué pasa con el testamento? El segundo testamento caduca también, no, se tiene por no otorgado. Eso en realidad es un supuesto, doctoras, doctores, de caducidad. Es un supuesto de ineficacia del testamento. ¿De acuerdo? Ahora dice, cuando un testamento ha sido otorgado, entonces, expresando como causa la muerte, pero esa muerte resultó falsa, pues ese testamento ya no va. ¿Cuál queda? El primero. Por eso dice, valdrá este. El primero queda. Porque la razón de ser del segundo, pues, no, en realidad no se dio. Los testamentos especiales, dice, son nulos de pleno derecho cuando falta la forma escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos. Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas. A ver. Testamento especial se refiere a los tipos creados para situaciones extraordinarias, como el testamento militar o el testamento marítimo. Si falta la forma escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlo, hay nulidad, ¿no? Entonces tiene que estar el testamento debidamente firmado. Si hay una insuficiencia a nivel de firmas en estos testamentos, estaríamos ante un supuesto de nulidad, ¿no? La situación podría eventualmente complicarse considerablemente, ¿no? Podría complicarse bastante. Ahora, es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas. Doctor, ¿a qué se refiere eso? Otorgado en común por dos o más. Cuando a través de un solo acto, dos personas, imagínense que sean copropietarios de varios activos, pretenden dejar o hacer la repartición testamentaria en conjunto, en un solo acto, pero de dos personas. Eso, doctoras, doctores, complica también al testamento, nulidad. El testamento debe realizarse siempre de forma personal, ¿ya? Repito, insisto, el testamento es personalísimo. No lo voy a hacer en compañía de otro,
no lo voy a hacer con alguien más, ¿de acuerdo? Yo el testamento lo realizo personalmente. Yo no tengo que dar, no, bueno, no tengo y no puedo dar un poder de representación, o si soy copropietario con otro de varios activos, juntarnos y hacer un solo testamento, o tomando en cuenta la circunstancia de que somos copropietarios de varios activos, ¿no? No, no sería viable ello, doctoras, doctores, ¿no? Ni siquiera es ineficacia, ¿eh? Es un tema de nulidad. Ahora, la anulabilidad también es una figura que el Código Civil recoge y considera aplicable para el testamento. Dice, ¿no? El testamento es anulable si los defectos de forma se refieren a la tramitación de la apertura en sede judicial, puesto que las cuestiones documentales no acarreen nulidad. Es anulable el testamento obtenido por violencia, la intimidación o el dolo. También son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error esencial de hecho de derecho, cuando el error aparece en el testamento y es el único motivo que ha determinado al testador disponer. Entonces, el testamento, en buena cuenta, el testamento con vicio de voluntad, recuerden que los vicios son tres: error, dolo y violencia. Cuando tenemos error, cuando el testador se equivoca, cuando el testador comete un error. Cuando tenemos dolo, cuando el testador es engañado, el testador es timado, si se quiere, mediante una estafa, han hecho que emita cierto testamento. Ese es dolo. Ahora, violencia es cuando el testador hace algo bajo amenaza, bajo presión. Eso también. Entonces, en este caso, cuando notamos que hay un vicio claro, ¿no? Podemos hablar de vicios de voluntad. En testamento, sí. ¿Va a ser nulo? No, solo anulable. ¿Y qué significa que sea anulable, doctoras, doctores? Que el testamento va a seguir produciendo sus efectos, ¿eh? El testamento va a producir sus efectos normales, ¿no? Sin problema. Recién el testamento perderá su eficacia cuando haya una sentencia judicial que declare la anulación. O sea, se requiere una sentencia judicial para que el acto anulable, en este caso el testamento anulable, sea anulado. Mientras tanto, es solo anulable. ¿Ah? Repito, insisto, mientras tanto, es solo anulable. Para que no produzca efecto, para que sea suprimido el testamento anulable, se necesita la sentencia judicial de anulación. ¿De acuerdo? Ahora dice, la acción no puede ser ejercida en este caso por quienes ejecutaron voluntariamente el testamento y caduca los 2 años contados desde la fecha en que el heredero tuvo conocimiento del mismo. O sea, ¿quién puede pedir la anulabilidad? Como ya habíamos mencionado, la anulabilidad la pide el afectado, el perjudicado por el vicio de anulabilidad. Como es evidente, doctoras, doctores, aquí no va a pasar eso, pues porque el testador ha muerto. No voy a pretender que el testador inicie un proceso de anulación de testamento.
Doctor, pero si el testador está vivo, pues simplemente es más fácil que revoque el testamento. No tiene mucho sentido realmente que el propio testador pida la anulación de su propio testamento, un testamento que, insisto, él mismo podría revocar. Mientras esté en vida el testador, recuerden, la revocabilidad es plena. El derecho a revocar es, entre comillas, prácticamente absoluto. En cambio, cuando tenemos un testamento anulable, allí sí, ¿no? Y en el caso del testamento anulable, como dice la norma, los que pueden reclamar son los forzosos. Pero claro, forzosos que no han ejecutado el testamento. Si a sabiendas del vicio, si a sabiendas de que hay un problema de anulabilidad con ese testamento, pese a tener ese dato, pese a tener ese conocimiento, igual ejecuta el testamento, igual lo lleva adelante, igual lo respeta, ¿no? Igual ejecuta sus términos, ese heredero no va a tener derecho a solicitar la anulación. No pueden solicitar la anulación esos sucesores, esos herederos que han dado buen cumplimiento al testamento. Se supone que aquellos que no le han dado cumplimiento son, pero claro, dice ejecutar voluntariamente. Claro, profesor, pero ¿qué pasa si ejecutaron sin conocer la razón de anulabilidad? Entonces, si ejecutaron sin conocer la causal de anulabilidad, pues mal podríamos decir que es un ejercicio o una ejecución voluntaria del testamento. Están ejecutando el testamento sin tener la información completa. No conocen, insisto, de la causal de anulabilidad. Después que conozcan de la causal, tendrían que reclamar. Y en coherencia, si ya conocen de la causal de anulabilidad, no tendrían que dar cumplimiento al contrato, ¿no? Salvo los que quieran reclamar. Bien, doctoras, doctores, entrando ya un poco a la parte final de la exposición, hay una casación interesante, ¿no? Esta del 14 de enero del 21, la 4667-2017 de Cajamarca, ¿no? De la Sala Civil Transitoria de la Suprema, que se puede encontrar, por ejemplo, en el Boletín del Peruano del 2021. ¿Qué ocurre aquí? A grandes rasgos, tenemos un testamento donde se dejan acciones, derechos, pero que resulta se están repartiendo bienes que fueron adquiridos vía un acto simulado. O sea, A, para ponerlo en simple, ¿no? A celebra un contrato con B, ¿ya? A celebra un contrato con B simulado. Y en virtud de eso, B adquiere una cantidad de activos. Repito, insisto, de forma simulada, ¿no? Hay allí una simulación. B es un adquirente simulado. Se supone que A sigue siendo dueño, dueña de todo. Luego B hace un testamento. Y en ese testamento se están repartiendo los bienes adquiridos simuladamente. No solo los bienes adquiridos simuladamente, ¿no? También se están repartiendo otro tipo de bienes. Pero lo cierto es que un porcentaje relevante para hacer la repartición es en virtud de estos activos que serían adquiridos o habrían sido adquiridos de forma simulada, ¿no? Entonces,
al ser adquiridos de forma simulada, ¿no? Viene la pregunta, doctor, ¿están testando bienes ajenos? Exacto. Obviamente eso no puede producir efecto, ¿no? Ahora, habría que ver con detalle aquí lo que dijo la Suprema fue que había que tener en cuenta la situación de la nulidad parcial, ¿no? Solo sería nula las disposiciones testamentarias que tienen que ver con los bienes ajenos. Pero claro, en este proceso tendría que haberse conseguido la declaración de la simulación, de que el testador fue un adquirente simulado. Porque si no podemos pedir esa declaración, o imagínense que el proceso de nulidad de acto jurídico por simulación se complicara por alguna razón, como por ejemplo plazo de prescripción, ahí va a estar complicado, ¿no? ¿Cómo voy a sustentar? ¿Cómo voy a decir, dejó en herencia bienes que no eran suyos porque esos bienes que supuestamente adquirió, esos actos de adquisición supuestamente son simulados? Ya, pero si no puedo demostrarlo, o no se ha conseguido esa declaración, simplemente, ¿no? Yo digo que son simulados, pero finalmente no, el juez no estima ese pedido de declaración de nulidad por simulación. Eh, pues nada, no se va a poder bloquear, es igual. Entonces dice, el testamento versa sobre varios activos, así que la nulidad solicitada es parcial, claro. Solo se van a anular los extremos que tienen que ver con bienes ajenos, pero hay que tener en cuenta si es que eso no genera una reconfiguración de los porcentajes y de los límites. No es un tema que se desarrolle tanto en esta casación. Ahora, aquí hay un tema, ¿no? de nulidad, como habíamos dicho. ¿Qué pasa si tenemos, ¿no? un acto donde se dispone un legado, ¿no? El que se dispone sobre bienes que son ajenos al testador, al causante. El causante, el testador, no es el propietario. El causante, el testador, no es el dueño. ¿Qué tenemos ahí? Un tema de nulidad, no ineficacia. Pero cuando se va a declarar la nulidad, doctoras, doctores, sea de un testamento o de cualquier negocio jurídico, si se va a declarar la nulidad cuando ésta no es pretendida, no es demandada por las partes, ¿qué procede ahí, doctoras, doctores? Aplicar el noveno pleno casatorio civil. Aplicar el llamado incidente de nulidad manifiesta. En ese incidente de nulidad manifiesta se va a discutir la posibilidad de declarar nulo el acto o negocio jurídico. Y allí puede estar un testamento, ¿eh? Allí puede estar un testamento. Evidentemente hay ciertas garantías para la declaración de la nulidad de oficio, porque esa nulidad evidente, esa nulidad manifiesta conforme al 220 del Código Civil y conforme al noveno pleno, se va a declarar de oficio, ¿no? Sin que las partes lo tengan que alegar. Claro, en la práctica lo que se ve, obviamente es que las partes pues alegan, ¿no? Eso sin duda alguna, ¿no? Las partes hacen allí una alegación, una reclamación. Ahora, al hacer las partes esto, ¿no? eh, el juez evalúa la posibilidad de declarar la nulidad manifiesta. Si el juez, la jueza considera que hay una posibilidad razonable, existe la probabilidad o posibilidad
luego de un debate se pueda declarar la nulidad manifiesta, se pueda declarar la nulidad evidente, se abre un contradictorio. Como ya hemos adelantado, siguiendo el fundamento 60 del noveno pleno casatorio civil. Abierto ese contradictorio, las partes tendrán que sustentar sus posiciones, luego de lo cual el juez verá si se declara o no se declara esa nulidad. Insisto, de oficio. Esa nulidad no ha sido demandada. Esa nulidad no es materia de demanda, no es materia de reconvención. ¿Ya? Entonces, siguiendo ese contradictorio, ¿no? O llevando adelante ese contradictorio primero, o antes que nada, ¿no? Recién el juez quedará habilitado para declarar la nulidad evidente. Esa nulidad evidente, doctoras, doctores, puede ser un testamento, puede ser de un testamento, claro. Doctor, en un proceso de otorgamiento de escritura pública, en un proceso de desalojo, podríamos discutir de la nulidad de un testamento, por supuesto. El noveno pleno nos dice, ¿no? El noveno pleno nos habla de esa posibilidad de declarar la nulidad manifiesta de un acto o negocio jurídico. Y el testamento muchas veces puede ser vital, puede ser relevante para hacer para resolver el caso. Se puede declarar la nulidad manifiesta del acto o negocio jurídico, aunque ese acto no sea materia de la pretensión, pero la declaración de nulidad sí que va a ser importante o puede ser determinante para darle una solución al caso. Y cuando hablamos de solución, no se refiere solamente, ¿no?, a cuestiones de fondo, sino que de repente la declaración de nulidad me va a ayudar a mí para dar una solución al caso a nivel de cuestiones de forma. Recordemos que la sentencia, que es la solución del caso, según el 121 del Código Procesal Civil, puede ser, ¿no?, esa sentencia no puede ser sobre la forma o sobre el fondo. La sentencia puede ser sobre la forma, sobre el fondo. Entonces, la declaración de nulidad del acto jurídico de un testamento, si es evidente, ¿no?, esa declaración de nulidad yo la voy a tener que hacer si es importante, si es relevante para solucionar el fondo del caso o la forma del caso. Doctor, un ejemplo, fíjense, en un proceso de desalojo, el demandante tiene un título derivado de un testamento, o el demandado presenta un título derivado de un testamento. Y el testamento, para sintetizar, adolece de alguna irregularidad evidente. Ese testamento podría declararse nulo, manifiestamente nulo. Repito, no es algo que se vaya a analizar solo como era en la versión inicial del cuarto pleno casatorio, ¿no? Sí, puedes analizar el tema, pero solo en los considerandos, solo en los fundamentos. No tienes que evaluarlo. No es necesario que lo hagas, ¿no? En la parte resolutiva, ¿no? O sea, la parte resolutiva en todo caso será en un proceso de nulidad de acto jurídico. Solo en los fundamentos de tu decisión hablas de que podría haber una nulidad manifiesta. Ya, pero ahora con el noveno pleno, ya ni tan ahora, ¿no? Pues ya van a ser 7 años de vigencia del noveno pleno, ¿no? Desde enero del 2017, 7 años van a ser ahora en enero 24. Entonces, en esos 7 años, doctoras, doctores, ¿no?,
lo que se ha visto es que en general se han dado casos de nulidad manifiesta. No tengo a la mano, no tengo noticia de que se haya declarado la nulidad manifiesta de un testamento, pero podría hacerse sin problema. Podría hacerse sin problema. Entonces, el título del demandante o del demandado puede tener una explicación en un testamento. Entonces, la parte puede decir, no, yo quiero que se declare la nulidad de ese testamento. En un desalojo, y sí procedería porque ese testamento juega un rol fundamental para establecer si al final hay o no hay derecho a poseer. Igual en un otorgamiento de escritura pública. Imagínense que la parte vendedora sustenta en un testamento su adquisición, pero resulta que ese testamento es nulo. La determinación de la nulidad de ese testamento puede ser importante para resolver el otorgamiento de escritura pública, porque puede resultar pues que el vendedor no tuviera el derecho. Pues es un poquito complicado que proceda, ¿no? El acto sería cuanto menos ineficaz. Ahora, no solo podemos discutir de la nulidad o la invalidez del testamento, sino, como en el caso de cualquier otro acto o negocio jurídico, podemos discutir también de su eficacia, esto es, si el testamento caducó o no caducó, si fue revocado o no fue revocado. Pero claro, la revocación y la caducidad del testamento no se va a poder declarar en el fallo de la sentencia. El noveno pleno no lo permite. Solamente se va a analizar en los fundamentos y en función de eso tomar una decisión, ¿no? Sobre el desalojo, sobre el otorgamiento de escritura pública. Muy bien, doctoras, doctores. Con eso estaríamos culminando un poco la parte expositiva de esta sesión. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias a Juris nuevamente. Y bueno, pasaremos a la parte de la ronda de preguntas. A ver si de repente Marcelo me da la indicación. Marcelo, de repente empezamos por las preguntas del chat y luego pasamos a las preguntas de las doctoras y doctores que piden el uso de la palabra con la manito arriba. Ya, a ver, entonces vamos a eso. A ver. Rolobox, YouTube. Romero dice, ¿algún ejemplo, doctor? Ejemplo de qué sería de repente. A ver, ahí no se indicó. Bueno, de repente puede precisar la pregunta. ¿Qué cosa quiere que se ejemplifique? Vamos con Luis Ángel Soto. Dice, ¿y si se pasa del tercio? Si se pasa de la porción de libre disposición, hay una nulidad parcial, ¿no? El testamento va a valer en todo lo referente o hasta el punto en que se respete la porción disponible. En todo lo que se exceda, nulidad. José Roberto Cáceres, buenas noches, doctor. La caducidad del testamento requiere pronunciamiento por sentencia y, de ser así, ¿qué vía procesal corresponde? Gracias, José. La caducidad y la revocación operan de pleno derecho, pero por una cuestión práctica, evidentemente, tiene que haber sentencia, pues, ¿no? Entonces, la sentencia será, sin embargo, meramente declarativa, ¿ya? La sentencia va a ser meramente declarativa. Como le gusta decir a los autores brasileños, el juez va a hacer una certificación de una realidad jurídica preexistente. Entonces, la sentencia va a ser meramente declarativa
porque la caducidad y la misma revocación operan de pleno derecho, ¿no? Gracias, doctor José. Luego tenemos, ya también, José pregunta, en caso el testador se encuentre incapaz mentalmente, ¿se puede cuestionar el testamento? Claro, sí, sin duda, ¿no? Sin duda, puede haber un cuestionamiento, pero hay que tener cuidado allí, ¿no? Porque por la nueva regulación de la discapacidad, bueno, ni tan nueva, ¿no? Que ya hace poco cumplió 5 años, que entró en vigencia el 5 de agosto, ¿no? Sí, 5 años, 5 de septiembre, perdón, del 2018, pues ahí ya, ¿no? Hay eh, una, un conjunto de reglas que dicen que la discapacidad mental no afecta la posibilidad o la aptitud que tenemos para celebrar actos o negocios jurídicos, entre ellos el testamento, ¿no? Entonces allí hay que tener cuidado. Doctor, entonces, si la discapacidad mental no va a afectar la posibilidad de celebrar testamento, no afecta la posibilidad de celebrar negocios, entonces, ¿cómo puedo hacer allí? Nos quedaría la anulabilidad por vicios de voluntad. Tendríamos que sustentar eventualmente que esa discapacidad mental dio pie o facilitó un vicio de voluntad, ¿no? Que como ya hemos visto genera anulabilidad. Gracias, Roberto. Joel de De Santa... Santa María. Sí, doctor, disculpe que le corte. Le leo la pregunta más bien para mantener un orden. Ok, Ya, listo. Doctor, nos dice, buenas noches, doctor. Una consulta. En una copropiedad en la cual el cónyuge superstite tiene el 60% de derechos y acciones, al fallecer dicho copropietario, los demás copropietarios se enteran que en su testamento dispone del 100% totalidad del inmueble, entre paréntesis, como si fuera un bien propio. ¿Es nulo dicho testamento por imposibilidad jurídica o ir por las normas del orden público? Es la pregunta que nos hacen. sí, gracias. Sí, como habíamos visto, dejar testamento sobre bienes ajenos, básicamente un tema de nulidad, ¿no? Pero como siempre, nulidad parcial, ¿no? Como cualquier acto o negocio jurídico, en tanto y en cuanto se pueda preservar en lo posible, se debe mantener el negocio, desde luego. Gracias por la pregunta. Entonces, pasemos a la pregunta de los que han levantado la mano, doctor, ¿le parece? Ok, ok, Marcelo, gracias. Listo. El colega Carlos Saavedra, por favor, puede activar su micrófono. Listo, gracias. Eh, Buenas noches, profesor. Una consulta. En el caso de que tuvieran una nulidad por defecto de las formalidades, según el 696 del Código Civil, donde hay un testamento que no tiene firma a los testigos, en ninguna de las hojas, no fue firmado en el acto, e inclusive es un documento que fue hecho el año 2009 y está hecho a computadora y está pegado en el libro consular en San Francisco. ¿Se tendría que requerir de una sentencia para que no tenga efectos jurídicos o se aplica el 811, que es nulidad por defecto de formalidad, que es nulo de pleno derecho? Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos, por la pregunta. A ver, la ineficacia, la anulabilidad, la nulidad, la impugnabilidad, todos los defectos de la eficacia, digamos, del acto o negocio jurídico, incluido el testamento, a efectos prácticos pueden requerir una sentencia siempre. La diferencia va a estar si esa sentencia es meramente declarativa o si la sentencia, por el contrario, tiene un carácter constitutivo. Va a depender si la sentencia es o no es declarativa, ¿no? Entonces,
En estos casos de nulidad, la sentencia es meramente declarativa. El testamento es nulo, ¿ya? Automáticamente, pero yo necesito que alguien lo certifique de forma oficial, el juez, digamos, no la autoridad jurisdiccional, ¿no? Ahora, bajo mi propia cuenta y riesgo, yo puedo desentenderme de un acto nulo. Y si finalmente yo gano el juicio de nulidad, mi desentendimiento antes de la sentencia, pues es válido, pero es un tema de riesgo, ¿no? Porque puede ser que el proceso de nulidad lo pierda. Y bueno, será nulo para mí, pero para la autoridad pública no, el Poder Judicial, en este caso, ¿no? Entonces, más que nada la diferencia está en si la sentencia va a ser meramente declarativa o constitutiva. Eso le podría decir, Carlos. Muchas gracias. Bien, doctor, ahora tenemos la pregunta del colega Víctor. Ahora Buenas sí, colega. noches. Yo. Buenas noches, doctor Niamaco. Una consulta. En un caso, por ejemplo, de un padre viudo que tiene solamente un bien inmueble, tiene 3 hijos, pero hace un anticipo de herencia, anticipo legítima a- con dispensa de colación a solo uno de los hijos. Obviamente ahí se está accediendo al tercio de libre disponibilidad. Los otros hijos, bueno, sería un acto que no tiene eficacia y los otros hijos, ¿qué deberían hacer? ¿No? Pedir la nulidad del testamento. Sí, efectivamente, Víctor, la nulidad, y vuelvo a repetir, nulidad parcial. No se va a caer todo el testamento, se va a caer solo en cuanto al exceso, en lo que se haya excedido de los límites legales. Todas las disposiciones testamentarias que cuadren con los límites de libre disposición y del número de hijos y demás, eso se mantendrá. Si no pudiera cuadrar, ahí podría construirse la posibilidad de una nulidad para todo, ¿no? Pero en principio, cuando hay estos excesos, lo único que va a ser nulo es el exceso, ¿no? Y ese exceso obviamente se va a tener que repartir en partes iguales. Ahí, digamos, Víctor, por decirlo de alguna manera, cabría entre comillas una suerte de sucesión mixta, ¿no? Testamentaria en lo que vale y por lo demás, intestada. Doctores, ¿existe alguna otra pregunta para poder formularle al doctor Forni Namanco respecto a la sucesión intestada, respecto a lo que nos está explicando? Doctor, acá hay una pregunta que nos están formulando dentro del chat, del WhatsApp, perdón, y es una pregunta de un alumno, de un estudiante de Derecho, nos dice, doctor Forni Namanco, felicitarlo por su magistral ponencia, y quisiera preguntarle lo siguiente. Nos dice, ¿qué es lo que sucede si no me consideran en una sucesión intestada? Soy un estudiante del segundo siglo de Derecho. ¿Existe alguna repercusión jurídica? ¿Podría ejemplificarme, por favor? Gracias por la pregunta. Sí, ese es un tema que tiene dos aspectos o dos vertientes, ¿no? Bien interesantes. La principal vertiente es la penal. Si hay delito o no hay delito de falsedad, ¿no? Yo tengo varios hermanos y digo, ¿no? En la sucesión intestada notarial, el único heredero soy yo. Cuando hay más herederos forzosos, para empezar, esa sucesión intestada puede ser cuestionada. Podemos hablar de una nulidad de esa actuación, sin duda. Pero lo que es relevante acá es el asunto penal. Porque si la persona dice, ¿qué me puede pasar si voy al notario y miento? Y miento no una, sino varias veces, porque el trámite es firmar una minuta, ir a la notaría para una escritura, o sea, un acta, o sea, se miente varias veces. Entonces, ¿qué repercusión puede haber? Entonces, ¿qué ha dicho un sector de la jurisprudencia penal? No todo, porque hay
criterios penales, digamos, diferenciados. ¿Qué ha dicho el sector de la un sector de la jurisprudencia penal? Bueno, como hay una vía civil para pedir por ahí alguna indemnización o dejar sin efecto la sucesión, como hay vía civil, no olvidemos que el derecho penal es última ratio. Y como el derecho penal es última ratio y ya hay una vía civil para solucionar el tema, entonces no hay ningún delito. Bueno, doctores, yo no soy penalista, pero me parece un razonamiento claramente insuficiente porque están recurriendo al derecho civil. O sea, por eso me tomo la licencia de emitir una opinión. O sea, con esa lógica, pues el robo, el hurto también se pueden solucionar por la vía civil. Sí. La evasión tributaria, los delitos tributarios también se pueden solucionar pagando lo que se debe. Y no por eso voy a decir, como es última ratio, no hay delito alguno, porque el derecho civil viene a resolverlo, u otra rama del derecho viene a resolverlo. Sí, con esa lógica, pues, Dios mío, doctores, los delitos de corrupción de funcionarios, no hay una vía administrativa para arreglar el tema. No es delito, por favor. Eso son dos cosas completamente diferentes. A nosotros nos parece más bien certera la otra corriente jurisprudencial que dice que no, que hay un delito, ¿no? Entonces, a nivel penal tendríamos que entender que hay delito y a nivel civil lo que se tiene que hacer es una nulidad de esa sucesión intestada, ¿no? Que incluso puede haberse inscrito en registros públicos. Es lo que procedería, ¿no? Gracias por la pregunta, Marcelo. Bien, doctor, aquí hay otra pregunta también del WhatsApp que nos dicen, doctor, cuando un notario se niega en leer un testamento lacrado que fue devuelto del juez con una resolución para que se dé lectura al testamento lacrado, ¿existiría alguna repercusión por parte de la persona que se está negando, en este caso el notario? ¿O qué sanción se estaría cometiendo por parte de él? Sí, bueno, para cualquier supuesto de irregularidad en la actuación notarial, se tiene que aplicar, como siempre, el decreto 1049, que establece también temas disciplinarios, y ante el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios se tiene que hacer la denuncia, sin perjuicio también de que Indecopi tiene competencia para sancionar al notario por una mala prestación del servicio notarial, y va a haber mala prestación del servicio notarial si hay, entre otras cosas, resistencia a la autoridad, ¿no? Es lo que podríamos decir de manera puntual. Gracias, Marcelo. Doctor, aquí hay otra pregunta. Doctor, buenas noches. Yo también soy estudiante de Derecho de séptimo siglo. ¿Existe la misma proporción de herencia para aquellos hijos que no asisten a sus padres, salud y alimentos, o aquellos que no vivieron juntos a sus padres? Gracias por la pregunta. La repartición de los herederos forzosos es por igual siempre. No importa si el heredero forzoso fue buen estudiante en la universidad o no. No importa si el heredero forzoso fue la oveja negra de la familia o no, para decirlo así en términos coloquiales. La única manera es que deje de ser heredero. La única manera en que reciba menos. Y eso es desheredación o indignidad. Pero mientras tenga la calidad de heredero forzoso, no, primero se deshereda o indigna. ¿Quién deshereda? El propio causante, el propio testador, ahí en su testamento, pues en el propio testamento. Entonces, el sucesor, el heredero que dice, no, me han desheredado injustamente, arbitrariamente, vaya a hacer su juicio y deje sin efecto esa desheredación. Pero el causante en vida también puede desheredar y ahí tiene que hacer un juicio. Yo no voy a permitir que litigues la desheredación después que yo muera. Yo te voy a desheredar en vida y te hago el juicio para que no quede dudas, que autoridad de cosa juzgada y ya. Así que cuando yo muera, tú no vas a poder cuestionar nada porque ya tiene autoridad de cosa juzgada. Hay esas dos posibilidades con la desheredación, ¿no? Post-mortem o ante-mortem, digamos. Ahora, la indignidad lo hacen los herederos forzosos luego de la muerte.
Dice, bueno, padre ha muerto, pero tú no mereces esto. Tú eres indigno. Obviamente, muchos procesos de indignidad, no lo vamos a negar, están movidos por un exclusivo ánimo de lucro, porque si lo sacan al indigno, obviamente hay más activos para repartir, ¿no? Evidentemente. ¿No? Entonces, así podríamos contestar la pregunta. Muchas gracias. Doctor, acá hay una pregunta muy interesante que nos han formulado en el WhatsApp y nos dice, doctor, ¿el contenido explícito del OnlyFans de una persona puede ser causal de desheredación? ¿Podrías repetirme la pregunta, Marcelo? Disculpa. El contenido sexual que se manifiesta en el OnlyFans de una persona puede Ah, ser causal de desheredación. ya, Es una gracias, pregunta. gracias por la pregunta. Bueno, el Código Civil establece una serie de causales. No es tan sencillo, ¿no? De desheredar. Entonces, el ser condenado o atentar contra las buenas costumbres, no. Además, tener un OnlyFans no es perseguible penalmente. O sea, ya desde allí nomás démonos cuenta, ¿no? Y la posibilidad para desheredar es bien, bien corta. Es que, ¿saben por qué? O sea, doctor, entonces no va. No, no va. Doctor, pero, bueno, es que depende. Porque si le preguntan a alguien con un pensamiento más abierto, digamos, más progresista, podríamos decirlo así, va a decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo, no? Es que más allá de esas cuestiones de apreciación o ideológica, si se quiere, eh, la herencia es un derecho constitucional. Está en el 216 de la 2.16 de la Constitución. Entonces, tampoco es que cualquier cosita me va a quitar la herencia, ¿no? Miren, tan constitucional es que a pesar que me desheredan, yo puedo litigar la desheredación si es que no ha habido un juicio previo, ¿no? Entonces, la única forma es que yo cometa delito no contra el amigo del testador, no contra el socio comercial del testador, es contra el propio testador, un delito contra el propio testador o su familia directa, su cónyuge, ¿no? Entonces, doctor, pero el cónyuge sería la madre. No, 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 no. Si son segundas o terceras nupcias, usted no sabe, de repente puede ser un testador que sea tipo, respetuosamente lo digo, tipo estrella hollywoodense, ¿no? 5, 6, 7 matrimonios, ¿no? Entonces, bueno, pues si no será eso, bien complicado. Gracias por la pregunta, Marcelo. Doctor, hay también, no sé si usted ha podido observar, cuando existen ese tipo de riñas en las familias, y por ejemplo, cuando se pelea la mamá con el hijo, la abuela con el hermano, los primos ahí le dicen, ¿sabes qué? Usualmente no te voy a dejar ninguna herencia, la frase famosa que siempre utilizan. En ese tipo de situaciones, ya llevando al marco legal en esa irrestricta situación, ¿qué repercusiones podría causar ese tipo de situaciones? ¿Puede un padre, estando vivo, desheredar en algún extremo, en ese extremo decir, dejarlo sin nada, a pesar de que ese hijo no cometa ningún acto que atente contra la vida del padre o que pueda realizar algún tipo de situación jurídica externa o en otro extremo? Por ejemplo, si es que realiza ese tipo de acciones o que vende alguna casa o vende algún bien mueble, tendría que darle un porcentaje a ese hijo. ¿Cuál sería la repercusión jurídica que causaría en esos extremos? Sí, gracias, Marcelo, por la pregunta. A ver, allí lo siguiente, ¿no? Un primer punto es que la persona puede desheredar injustamente. Por eso se le da la posibilidad de litigar. Una riña, una discrepancia, no, mientras no sea violencia familiar, difícil. Y claro, ahora, doctor, pero el concepto de violencia también es más o menos amplio, pues, es cierto, pero tendría que quedar debidamente corroborado.
si la persona finalmente no es condenada por violencia familiar y no hay pruebas concretas de esa violencia, todo quedó en privado, como dice Marcelo, ¿no? En el seno familiar, no hay mucha evidencia de que se haya configurado la violencia. Seguramente ese sucesor, ese heredero, va a tener éxito al momento de impugnar judicialmente esa desheredación. Pero claro, yendo a la parte práctica de tu pregunta, doctor, pero va a tener, disculpando la expresión, va a tener que soplarse esos 2, 3 años de juicio sin su herencia, ¿no? Claro, lógico. Sí, porque se tiene que judicializar, no hay de otra, ¿no? Así podríamos contestar, Marcelo. Excelente, doctor. Doctor, acá hay otra pregunta de una colega, Laura Gómez, nos dice, buenas noches, doctor. ¿Los padres en vida pueden vender sus bienes aún teniendo hijos? Me parece que también va por el mismo extremo, pero podría puntualizarlo usted, por favor. Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Mientras la persona esté con vida, puede vender a quien sea, incluso un forzoso, incluso un forzoso. Es venta. Es un acto a título oneroso. ¿Ya? Doctor, mientras está con vida, podría eventualmente regalar de repente a extraños. La verdad, doctoras, doctores, la persona, para que ustedes solitos se den cuenta, lo ponemos así. La persona, digamos, en los años 2000 tenía mucho dinero. En el 2020 quebró y sus herederos se quedaron sin nada. Eso puede pasar. O sea, la persona puede perder sus activos, puede donarlos, en fin, normal. O sea, son cosas que pasan. Doctor, pero yo he escuchado que hay limitaciones. Por supuesto que las hay. Cuando se trata de hacer actos gratuitos a herederos forzosos. Yo le quiero regalar todo a mi hija menor. Yo le quiero regalar todo a mi hijo mayor, ¿no? Mi hijo mayor es el que le va mejor, es más estudioso, tiene grandes proyectos. Yo digo, no, caramba, puede ser, qué sé yo, ¿no? Presidente de la República, puede tener una vida universitaria descollante en otro país. No, todas mis balas se las tengo que poner a él. No, nosotros no pasa nada, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, eso está proscrito. Ahí sí. Ok, regálale lo que tú quieras a tu hijo, hija favorita, favorito, pero hasta el tercio de tu libre disposición. Pero en relación a terceros, doctoras, doctores, sinceramente no hay mayor límite, porque la persona está viva y tiene su autonomía privada limpia, libre. No hay restricciones, ¿no? Solo me permito aquí comentar, aprovechando la pregunta, hay varias tesis. Ustedes entran a los repositorios de las facultades de Derecho, hay varias. No voy a decir pues decenas de tesis, pero hay un grupito de tesis interesante, donde ya se está cuestionando bastante la existencia de la legítima. ¿Por qué yo tengo que heredar a mis hijos si no me caen mis propios hijos? ¿Por qué tengo que heredarle a ellos? ¿Por qué no le puedo heredar a mis amigos? ¿No? ¿Por qué no le puedo, a ver, ¿no? Juanito, Juanita, ¿no? Quiere dejarle todo a su universidad, no a su familia. Yo le debo todo a mi universidad. A ella le quiero dar todo. No que la familia, la legítima le impide. Entonces ya no hablaríamos de porción disponible, sino de disponibilidad total, ¿no? Entonces, eso se baraja, se maneja, ¿no? Para que eso se implante, tendríamos que modificar, seguramente habría que meterle mano al 2.16 de la Constitución. Me parece un poquito complicado que eso pueda modificarse a nivel legal, ¿no? Quería dejar anotado eso, creo que puede ser interesante ahí que lo revise. Gracias, Marcelo. Doctor, excelente. Doctor, si hay cuatro herederos forzosos y a uno no le otorgan el tercio,
ingresa también como heredero forzoso y se suma el tercio, y si uno de los tres restantes recibe menos, ¿cómo se subsanaría? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en simple, un heredero forzoso puede recibir más, normal, no hay problema, un heredero forzoso puede recibir más, eh, pero respetando el tercio siempre. Entonces, el heredero forzoso puede recibir su parte más un exceso de un tercio. ¿Los otros pueden reclamar? No. Doctor, el tercio tendría que irse un extraño, un amigo de la familia. No, puede irse también a otro heredero forzoso. No hay problema. Ahora, doctor, cuando se hace la repartición y pensando que es el tercio, en realidad le dio un poco más del tercio a uno de los forzosos. Se confundió, lo hizo sin querer y qué sé yo. Bueno, la ley es la ley, no depende de un tema subjetivo, su cumplimiento y sus repercusiones, así que habría una nulidad parcial de todas maneras en cuanto al cachito, en cuanto a ese exceso. Doctor, ¿y ese cachito, ese exceso, cómo va a ser? Lo que dijimos mixto hace un rato, se reparte por igual entre todos los fosos. Gracias, Marcelo. Excelente, doctor. Doctor, nos dice, ¿podría explicar sobre el testamento dejado para hermanos o sobrinos? Ya, los hermanos y los sobrinos pueden ser herederos forzosos, claro, si no hay parientes más cercanos, pues sí. Si el único pariente que tengo es un hermano, si el único pariente que tengo es un hasta primo, sí, entra. Y ahora, pero normalmente no son. Normalmente hay más, eh, más familiares, normalmente hay más herederos. Entonces, en este contexto, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si yo tengo eh, más, más herederos? O sea, yo tengo hermanos y finalmente nuestro causante se lo ha dejado al tío o a un tío que tenemos o a un tío lejano que es un primo, ¿no? O lo ha dejado a mi propio primo, ¿no? Al hijo de su hermano. Sí puede, pero en tanto y en cuanto, doctoras, doctores, respete siempre la libre disposición. Recordar que esa libre disposición pasa de un tercio a un 50% cuando no se tienen descendientes. Entonces, si es una mujer soltera, un hombre soltero, no tiene hijos, ¿no? Entonces, hasta la mitad, no hay problema. A la mitad puede dárselo a quien quiera y la otra mitad a sus papás, ¿no? A sus abuelos. Si de repente no tiene padres, pero sí abuelos. Los abuelos podrían, digamos, decir, bueno, yo tengo 2 tercios. No, no tiene 2 tercios, solo 50%. Ya el famoso tercio tiene funcionalidad cuando hay descendientes principalmente. Gracias por la pregunta. Doctor, acá tenemos las últimas preguntas que nos dicen, sí, sí, doctor. Doctor, buenas noches. Somos 4 hermanos. Recibí un anticipo de legítima el año 2007 de un terreno en aquella época valorizado en 10.000 soles. Dicho terreno se ha valorizado y hoy está valorizado en 200.000 soles. Mis hermanos no recibieron nada. ¿Pueden solicitar la colación y ello conllevaría que pierda el terreno? Gracias por la pregunta. No hay una norma que regule esto con tanto detalle, pero hay una norma en el libro de contratos. ¿Ya? Y recordemos siempre que el testamento es un negocio jurídico como el contrato. Y esta regla dice más o menos así, ¿no? Que la validez del contrato se va a regir o se va a evaluar desde el momento en que tiene que producir efectos. ¿Ya? Desde el momento que tiene que producir efectos. ¿Ya? Entonces, ese momento, ¿cuándo va a ser? En el caso del testamento, podríamos aplicar esto, digamos, analógicamente, como referencia, ¿no? Y es el espíritu de la normativa también. Entonces, si cuando yo hago el testamento se cumple la normativa de repartición, pero cuando se tiene que cumplir el testamento entra en vigencia, no cuadran los valores,
puede entrar de por medio una pericia si es que hay un proceso y no se ponen de acuerdo y no llegan a un arreglo o transacción por la buena, ¿no? Va a tener que entrar una pericia. El testamento pues va a ser nulo, ¿no? O podrían, doctor, reclamar la colación, por supuesto. O sea, ya ese testamento no va a funcionar, ¿no? Porque no va a respetar la ley al momento en que entre en vigencia. Gracias, Marcelo. Bien, doctor, tenemos la última pregunta nada más que nos están formulando y nos dice, doctor, buenas noches. ¿La venta de terrenos de los padres a sus propios hijos podría ser considerado como simulación absoluta causal de nulidad? ¿En qué casos los padres pudiesen vender sus bienes a sus hijos sin que sea considerado como una simulación? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, ese es el supuesto típico, ¿no? Donde los herederos forzosos se dan cuenta que a un heredero forzoso, a una heredera forzosa, no le donaron, porque si no, pues ya hemos hablado del tema, no se va a manifestar en toda su dimensión la limitación, pero vende. Y muchas veces la venta es simulada, ¿no? Entonces, es un supuesto típico, ¿no? Si no hay medios de prueba del pago, si no hay elementos que acrediten que realmente se ejecutó la operación, muy probablemente una demanda de nulidad por simulación va a tener éxito, ¿no? Va a triunfar. Pero si la venta ha sido genuina, si realmente ha habido transferencia de dinero, si realmente el acto se ejecutó, en fin, habría que ver caso por caso, es un tema probatorio, ¿ya? Bueno, ahora, mucho va a depender cómo se haya desarrollado pues las pruebas, ¿no? No vamos a negar que en la práctica lo que se ve es que cuando se va a simular, sobre todo en estos casos, se trata de disfrazar, ¿no? Pero como la mentira tiene patas cortas, seguramente puede haber formas de descubrir esa simulación. Insisto, básicamente es el tema del pago, o si realmente se pagó y si realmente se entregó la posesión. Si no se entregó la posesión, si no queda muy claro el pago, si el precio fue vil, ¿qué es precio vil, doctor? Demasiado barato. Entonces, recordemos, y con esto cierro la respuesta, recordemos que la simulación, y en esto nuestros autores son unánimes, nacional y a nivel extranjero, la simulación nunca requiere prueba directa, bastan indicios. Entonces, si hay indicios de que no ha sido genuino, hay una serie de elementos que apuntan a que ha sido simulado, pues eso tendría que bastar. Recordemos que en civil no estamos en penal, acá no es más allá de toda duda razonable. Acá es el de la prueba prevaleciente, el estándar probatorio es diferente, más bajo, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien, doctor, esas han sido todas las preguntas que nos han formulado.